Ya arrancamos, ya arrancamos. Tardazas, pero bueno. No, igual es un tema corto porque no quiero dar, no vamos a ver lo de Raspberry hoy. Si queda tiempo, que es muy posible que quede tiempo, vamos a seguir con las cosas del parcial. Y arrancamos con la Raspberry. Eso aquí. Em, el tema de hoy es uso del lenguaje eh, C en aplicaciones de bajo nivel. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Cuando vamos a trabajar en bajo nivel, a lo que se refiere a bajo nivel es que nosotros vamos a trabajar mucho más cerca del hardware, ¿sí? A eso se refiere a bajo nivel. Cuando nosotros hablamos de lenguajes de programación, hablamos de lenguajes de programación de bajo nivel, de medio nivel o de alto nivel, ¿sí? Los lenguajes de alto nivel generalmente no tienen capacidad o aplicaciones, o mejor dicho, funcionalidades para trabajar a bajo nivel. Y en cambio el C, sí, el C puede trabajar tanto en mediano nivel, como venimos trabajando hasta ahora, como en aplicaciones de bajo nivel. O sea, este, trabajando a nivel de bit, ¿sí? Entonces nosotros podemos trabajar en hardware. Por ejemplo, el mejor ejemplo de todo es que todos los drivers del hardware se hacen en C, ¿sí? Los drivers de hardware. O sea, uno tiene una aplicación. La aplicación, qué sé yo, es una pantallita, algo que te va dando información, el contacto con el usuario, ¿sí? Esa es tu aplicación. Y si tu aplicación usa hardware, y bueno, en algún lado está programado un driver que maneja ese hardware y se comunica con la capa que está arriba, ¿sí? Bueno, las aplicaciones generalmente se pueden hacer en cualquier lenguaje. Por ejemplo, acá, esto que estamos viendo acá, el Chrome en sí, debe estar hecho en código nuevo, el Go que inventó Google, capaz. La verdad no me acuerdo, creo que sí, está hecho. Bueno, pero todo lo que es capaz, mucho, el driver de la placa de red, cuando se conecta el Chrome para mandar por internet, el driver de la placa de red está hecho en C, ¿sí? Uno eso no lo ve, pero porque pasa por arriba, porque tiene alguna aplicación que dice, che, mandá por HTTP, tal cosa, y bueno, pasa. Pero es como que uno va desarmando las capas y llega un momento en donde uno le dice que mande un byte por, por la placa de red, ¿sí? Está programado el driver. Todo, por ejemplo, el Linux, el kernel de Linux, el núcleo, son todo el hardware que hay en la computadora, todo el hardware que hay en la computadora está escrito en C, ¿sí? Todos los drivers del hardware de la computadora están escritos en C. El kernel de Linux está escrito íntegramente en C. Eh, es el mejor ejemplo que hay del uso del C, ¿no? Entonces, ustedes cuando están viendo, tienen Linux y están viendo y haciendo algo, y bueno, si ustedes empiezan a sacar capas y capas y capas y capas de aplicación, llegan al momento en donde van a ver que su computadora, o sea, está escrito, en que llegan al driver que está escrito en C y que lo podrían leer si quieren, ¿sí? Eso está muy, muy bueno. Pero para eso tenemos que ir a ver un par de cosas, ¿sí? Que son, primero que nada, los operadores a nivel de bit. A diferencia de los operadores que nosotros vimos hasta ahora, por ejemplo, vimos el AND, ¿no? El AND, ¿qué hacía? Comparaba dos valores y si alguno de los dos, o sea, mejor dicho, el AND, si los dos son distintos de cero, el resultado del AND, ¿sí? Era 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora les voy a mostrar un ejemplito. En cambio, los operadores de a nivel de bit, no importa el valor completo del entero, por ejemplo, ¿sí? Un operador a nivel de bit, lo que importa es cada uno de los bits que componen ese entero. Y en la operación no se resuelve en el global de la palabra, sino individualmente cada uno de los bits, ¿sí? Entonces, como los bits pueden tener todos ceros y unos, lo que se hace es comparar elemento por elemento, ¿sí? Entonces miren este ejemplo. Char A igual a 77, char B igual a 42, ¿sí? El 77 en bit es esto, ¿sí?
que esto debe ser este es el 64, ¿sí? Este es el bit 64, está prendido el 64, está prendido el 1, el 4 y el 8, o sea, 64 y 8, 72, y 4, 76, y 1, 77, ¿sí? Y acá está el 42, tenemos el bit 32 prendido, el bit 8 prendido y el bit 2 prendido, ¿sí? Entonces, las operaciones, la que sea, AND, OR, XOR, también tenemos acá, lo que va a resolver es bit a bit. ¿Se entiende? Va a evaluar el primer bit, y por ejemplo, de ser AND, esto daría un 0. Esto daría un 0, esto daría un 0, esto daría un 1, esto daría un 0, ¿sí? Esto daría un 0, esto daría un 0 y esto daría un 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Se evalúa bit a bit dependiendo de cuál es la palabra, la que estamos haciendo referencia. Entonces, veamos el caso ese, la tabla del AND, ¿sí? Esto ya más o menos ya lo habíamos visto. ¿Cómo es el operador? Un solo ampersand. Habíamos visto, acá, vamos a crear la... No hice nada, ah, sí, está. Veamos. ¿Cuál era? Char A igual a 77. Y B igual a 42. Entonces, no nos confundamos ahora, ¿no? Ahora viene una parte que no hay que confundirse. Vamos a guardarla en una tercera variable, si les parece. Char C. Entonces vamos a hacer C es igual a ampersand B. Y yo voy a imprimir C. Ahora, veamos que tendríamos que tratar de predecir a ver qué es lo que nos va a pasar. Dijimos que estaba prendido el del 64 y después estaba prendido, este es el del 64, este es 32, este es 16, este es 8 que sí estaba prendido, después estaba prendido el del 4, el del 2 no, y el del 1. ¿Era así? ¿Sí, no? 8 y 4, 8 y 4, 12, y 64, 76 y 1, 77. Bien. Y acá tenemos, en el 42 teníamos prendido el del 32, el del 8 y el del 2, porque era 32 y 10, 42. ¿Sí? Entonces, si yo hago el AND de esto, ¿qué me tendría que dar? El AND. Tendría que dar 0 y 0, El, 0 y 0. el char del 8. Claro, solamente el 8 prendido, ¿no? Entonces, ahí está. El del 8. Correcto. Entonces, si yo imprimo esto, 8. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué me da si yo escribo esto? 0. Ah, no. ¿Alguien más? A ver, ¿cuál es el argumento del que da 0? Compara todos los bits, o sea, toda la cadena de bits No, y devuelve solamente uno. pará. El ampersand lo vimos para el parcial, para el primer parcial, ¿no? ¿Cómo era? Sí. ¿Qué daba? ¿Qué importaba que sea haya de este lado? Algo distinto de 0, ¿sí o no? ¿Y acá qué importaba? Que haya algo distinto de 0. Y si era algo distinto de 0 de este lado y algo distinto de 0 de este lado, ¿qué devolvía? Ah, cierto. ¿Sí? Perdón, se Entonces, me A, trastabilló. ¿es distinto de 0 a? Sí, porque es 77. B, ¿es distinto de 0? Sí, es 42. Entonces, el AND, como operador lógico, devuelve un 1. ¿Sí? ¿Estamos? El AND, como operador lógico, devuelve un 1. Pero si yo le pongo, no, esto no es ya el AND.
Esto es el bitwise AND, o sea, el AND, pero a nivel de bit. El AND a nivel de bit, por eso acá empiezan, por eso dije, ojo que acá van a empezar las confusiones y los posibles errores. El AND compara elemento por elemento, ¿sí? Entonces ahí me va a dar el 8 que me da hoy. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda de esto? Esto está, pareciera que no. Dice, no, eh, ¿para qué quiero esto? Lo primero que va a pasar es, ¿para, para qué quiero esto? Es importante que, es importante que no tenga ninguna duda. Em, Vamos a poner máscara. Cuando nosotros trabajamos a nivel de bit, nosotros trabajamos con hardware, los micros suelen tener, los micros suelen tener registros, registros, que son direcciones de memoria, que ya tienen nombre propio. ¿Sí? En vez de tener una dirección, tiene un nombre propio. Ustedes en la base de datos van a decir, ajá, tal registro que está en tal lado sirve para tal cosa. Para optimizar un poco, en vez de decir, ah, bueno, voy a poner, si por ejemplo, los pines de entrada-salida. Los pines de entrada-salida, no es que hay una variable entera para cada pin, ¿sí? En realidad, lo que hacen es, hay un byte entero que corresponde a 8 pines, ¿sí? Un byte entero que corresponde a 8 pines. Entonces, si alguno, si pasa algo en un pin, un bit, un bit de ese byte cambia el valor, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo necesito saber si ese pin en particular cambió su valor. Por ejemplo, imagínense que tenemos un registro que se llama GPO. Vamos a llamar acá, vamos a poner acá por ahora GPO, ¿no? Un registro que se llama así, GPO, que tiene un bitcito que se pone en 1, ¿sí? Está todo en 0 menos, está todo en 0 o varios, puede ser, vamos a poner un 42, ¿no? 42, pero vamos a ponerlo en décimas. 42. ¿Qué era el 42? ¿Se acuerdan? Dijimos que era el bit, este es el de 128, el de 64, el de 32, el de... ahí está. Tengo esto, ¿no? Tengo 3 bits que se me prendieron, por algún motivo. Pero en realidad este bit yo no quiero, no me interesa saber si se prendió o no. Este bit sí me interesa saber si se prendió o no. Y este bit no me interesa saber si se prendió o no. Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir una máscara, puedo hacer una máscara que se llama, que le voy a llamar máscara de el bit 4. Máscara del bit, perdón, este es el bit 3. ¿Sí? Este es el bit menos significativo, se llama el 0, el 1, el 2 y el 3. Yo quiero saber si el bit 3 se prendió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Y este que significaba el 8. ¿Sí? Entonces yo pongo un 8. Vamos a poner esto acá. Entonces, esto es así. ¿Ah? Esto 8 significa esto. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Y pregunto si se prendió con la máscara, que solamente tiene prendido un solo bitcito, el bit que a mí me interesa, que yo quiero saber si se prendió o no. Entonces, es ese prendito. Pues yo hago un if de un AND entre la máscara y mi registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? If GPO AND, AND max bit 3 printf, pongo bit 3 encendido. ¿Está? Entonces, corro yo esto. Fíjense que el 42
el 42 tiene el bit 3 encendido. ¿Sí? Entonces me tiene que decir que está encendido. Bit 3 encendido. Cambiemos de número. Y pongamos, en vez de un 32, apaguemos ese bit. Si yo apago este bit, este número es el 34, ¿no? Supongamos que tengo el 34. ¿Está bien, no? Sí, porque este es 32 y este es el 2. Bien, 34. Entonces, ¿ahora qué va a decir? Bit 3 apagado. ¿Sí? ¿Entienden cómo funciona? Entonces, el AND sirve para saber si hay un bit que está prendido o está apagado. ¿Y cómo funciona? Y claro, yo pongo todos los bits que no me interesan en 0. Absolutamente todos los bits que no me interesan los pongo en 0. Y solo dejo prendido el bit que a mí me interesa. Y entonces, el AND contra el registro, solamente va a dar, digamos, solamente se va a poner en 1, si este bitcito está en 1. Porque como este está en 0, y ya no importa qué valores tenga esto. Y como todos estos tres están en 0, y entonces no importa el valor que tenga esto. ¿Sí? En cambio, es como que lo único que a mí me va a preocupar es el valor de este valor. Y como le hago el AND, ya contestó la pregunta del chat, como yo hago el AND y lo pongo dentro de un if, ¿qué pasa el if? ¿Cuándo entra el if? Cuando hay un valor distinto de 0. Y si yo hago un AND con más de 8, el resultado va a ser 8. Porque la única posibilidad es o que sea 0 o que sea 8. ¿Sí o no? Porque estos van a seguir en 0, estos van a seguir en 0, y este puede ser 0 o puede ser 1. O sea, si es 0, van a ser todos 0. Quiere decir que este está apagado. Y si es 1, va a ser 8. Todo el char va a ser 8. Entonces, en realidad, si yo imprimo después el valor, va a ser 8, como yo se los mostré recién. Pero si yo lo juego con el if, y el if entra con 8. Porque si es distinto de 0, entra el if. Y si es 0, no entra. ¿Sí? Y va al apagado. ¿Se entiende? Ese es el truquillo. No, Arduino no usa C#. Usa C y alguna mezcla entre C y C++. Arduino. Lo que usa Arduino usa clases. Entonces usa C y es un C++ disfrazado de C o un C disfrazado de C++. Una cosa rara. Pueden usar clases que van a ver el año que viene. Por ejemplo, en Arduino, cuando ustedes usan el serial.println, creo que se llama la función, es serial es la clase y es el método. El print en serial es el método. Son como funciones que tienen las clases. Eso estábamos para aprenderlo en Python nosotros, los días que íbamos a hacer Python. Que después no fueron más. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió cómo funciona? En general es así. O sea, yo acá tengo, supónganse esto como les dije. Esto puede ser, acá yo llamé GPIO porque era un ejemplo, pero podría ser tranquilamente un registro de cualquier cosa. Un registro que indique a qué velocidad está funcionando el acelerómetro y que se puede cambiar. Ahora vamos a ver cómo cambiarlo. Que ese vendría a ser el OR. Pero el AND se usa para chequear. El AND sirve para chequear el estado de un determinado registro. O sea, es una máscara, se pone el bit que queremos evaluar y es muy, muy útil, recontra útil, expresar esto en hexa. ¿Por qué? Porque cuando habíamos visto en la unidad 2, en hexa, habíamos visto que nosotros podíamos separar de a 4, porque ¿qué pasa? Los 4 bits, ¿sí?, representan una letra del hexa, ¿sí? Una cifra del hexa, con 4 bits. Y la conversión es directa.
Entonces, esto en hexa sería 0x, 0, porque están todos estos en 0, ¿sí? Y este es un 8. Entonces, en hexa es 0,8. Es decir, es lo mismo. Y claro, si es lo mismo, porque cambiaría a partir del, digamos, a partir del 10 cambiaría, y cambiaría en serio la numeración respecto después del 16. Este, por ejemplo, el 34, va a ser un número diferente. ¿Y qué número es? Y bueno, veamos. Esto es un 2, ¿no? Bueno, entonces esto es 0x, 2. ¿Y esto qué es? Otro 2. ¿Sí? Bueno, 0x, 22. Por eso es fácil, es muy fácil hacer la conversión de hexa a binario. ¿Y esto qué es? Esto es un 2 y esto es un 10. El 10, que es una A. Entonces esto es 0x, 2, A. Ahí quedó. ¿Estamos? Entonces, muchas veces, en lugar de cargar el número este, porque puede pasar, cargamos el extra porque es más fácil. ¿Sí? El extra es mucho más fácil de escribir. Por ahí, si yo digo, oh, no, no, ni sé cuál es el. Si yo sé cuáles son los bits que están prendidos, pero ponerme a hacer las cuentas y qué sé yo, y bueno, no, es mucho más fácil poner el extra, porque lo vemos así de uno. ¿Sí? Profe, Em, el 0x2a, ¿esa va con minúscula o con mayúscula? Como usted quiera, no importa. Cuando lo cargan, acá es lo mismo. GCC, GCC, no el estándar. GCC tiene un complemento, eso creo que lo hablamos el viernes en la clase de consulta. Tiene una extensión que permite grabar en bits. ¿Sí? Van a ver cuando veamos la semana que viene la Raspberry, tiene la opción de escribir algo en bits y ponen así, 0B y después ponen los 8 bits. ¿Sí? A ver si lo puse. 4 y falta otro más que lo vamos a poner el 1 que buscábamos. Ahí. Si ustedes hacen esto, GCC, y capaz que algunos otros compiladores pueden hacerlo también, permite cargar números así. El estándar no. El estándar no lo permite. ¿Sí? Quiere decir que C90 y C99 no se permite hacer. ¿Sí? Entonces les va a dar error. Em, pero cumplo en avisarles que se podría si usan solo GCC, un GCC, digamos, muy permisivo. El estándar no lo permite. Bueno, ¿preguntas? ¿Estamos muy mal? Che, ¿qué pasó? Recién como 18. ¿Puedo usar otro operador? Por ejemplo, Claro, el OR. ahora lo vamos a ver. No se apure. Vamos a ver el OR. Bueno, acá está el resultado, más o menos lo que veníamos viendo recién. ¿Sí? OR. El OR es, obviamente, igual que el OR lógico, pero un solo palito. ¿Sí? Y vamos a ver que tenemos la tabla de verdad únicamente 0 cuando todos son 0. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir lo que habíamos hecho. A igual a 77. Char es igual a B es igual a 42. Entonces teníamos acá, que era 77, aprendió el 60 y pico. El 8, el 4, así era, ¿no? No, el 2 no. Y me faltó así. El 30, el 64. Este es el 8, el 4. Sí, ahí está. Está bien, ¿no? Dígame si me equivoco. Y teníamos el 32, el 8 y el 2.
¿Era así? Spoiler, no quería spoiler nada, sí. Bueno. Y teníamos ahora el C. Vamos a grabar un C. Y que le vamos a poner justamente que si queremos que este sea el OR, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer OR de cada bit a bit, ¿no? Podríamos empezar, deberíamos empezar por el menos significativo, pero bueno, empezamos acá para escribir. Entonces, 0 y 0, 0. 1 y 0, 1. ¿Sí? 0 y 1, 1. 0 y 0, 0. 1 y 1, recontra 1. 1, 1, 1. ¿Sí? O sea, únicamente da 0 cuando los dos elementos son 0. ¿Sí? ¿Y este número cuál es? A ver, tiene prendido el del 64 y el del 32. Esta cuenta está ahí. 64 y 32, 96. ¿Sí? Y este es el 8. 104. 108, 110. Bueno, me parece que me equivoqué. 113 será. A ver. Yo no puedo sumar esta. No sé ustedes. A ver, dice. ¿Qué se enojó? ¿Qué se enojó? Ah, no tiene nada dentro. Bien, C es igual a, dijimos que íbamos a hacer A por B. Ahí está. Ah, sí, será así entonces. Había hecho bien al principio. ¿Estamos? Ahora, ¿y qué pasa si yo pongo la O común? Queda. Un 1. 6, ¿Por qué 6? porque hay No, 6 un bits 1. prendidos. Pero ¿qué daba la O? Un La, 0 o un 1. ¿Un 0 o un 1? Listo, ya está. La discusión acaba ahí, ¿no? La O común, la que vimos en el primer cuatrimestre para el primer parcial, devuelve o 0 o 1. Devuelve 0 si tanto A como B son 0. Si A es distinto de 0 o B es distinto de 0 o los dos son distintos de 0, devuelve un 1. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, o sea, no tiene que ver con la cantidad de bit prendido, sino si hay algún bit prendido, no importa cuál sea, y si hay algún bit prendido en el otro, no importa cuál sea. Acá es diferente. Acá cuando hacemos un solo elemento, un solo OR, lo que hacemos es evaluar bit por bit. Tampoco importa cuántos sean. Tampoco importan cuántos sean. ¿Sí? Entonces, pero los comparamos uno a uno. ¿Estamos o no estamos? ¿Me entienden? No lo entiendo. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué usaríamos? Vamos a copiar del máscara. Vamos a copiar. Ahí está. Resulta que imagínensemos de vuelta con el GPIO que tenemos un 34. ¿Sí? Tenemos un 34. O sea, tenemos el bit del 32 y el bit del 2. Y ahora yo tengo la máscara del 3. Y vos decís, ¿y qué hacemos con esta máscara? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo hago el OR acá? ¿Qué va a pasar? Recién lo vimos. ¿Qué va a pasar si yo hago el OR acá? ¿Qué pasó? Es lo mismo que sumarle 8. Sí, está bien. Es lo mismo que sumarle 8.
Pero ¿qué pasó? Conceptualmente, sin números, sin nada. Tengo esta máscara. Miren, o sea, traten de encontrar el patrón. Tengo este, Todos los bits que tenían al menos un uno se mantuvieron en uno. correcto. Los que tenían el 1 se mantuvieron en 1. ¿Sí? Los que tenían el 1 se mantuvieron en 1. Quiere decir que no cambié nada. Pero sí cambié algo. ¿Qué cambié? El bit de la máscara. ¿Sí? Entonces el bit de la máscara, con el OR, a mí me permite activar un bit. Entonces yo digo, yo no me importa los que tengan los otros bits, porque es problema de los otros bits. Pero yo quiero prender este. Por ejemplo, si ustedes quieren prender un LED, ¿sí? Si ustedes quieren prender un LED, pero el LED está prendido ahí. Y acá que tengo, tengo otros sensores, no lo toques, ¿sí? El LED está conectado ahí. Si vos querés, si el LED está apagado y vos querés prenderlo, tenés que hacerle un OR. ¿Se entiende? Entonces, hay que prender ese. Obviamente, ahora no lo vamos a ver. O sea, no sería tan fácil verlo. Si imprimimos el valor, si hacemos GPIO es igual a GPIO OR más del bit 3. Si imprimimos el GPIO, vamos a ver que va a decir, te debería decir 42, que es este valor, ¿no? GPIO significa en sistemas embebidos, digamos, General Purpose Input Output, ¿sí? O sea, entradas, salidas de propósitos generales. Entonces, si imprimimos, me da el 42. Quiere decir que se prendió este bit, pero no le hizo nada a los otros bits. ¿Lo ven? Vamos a hacer Vamos a traer algo de la unidad pasada. Vamos a mostrar bit. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Struct byte. Unsigned int B0 1. ¿Qué es eso? Se supone que ustedes esto lo tendrían que tener re claro porque en 3, 2, 1 está entrando en el parcial. Una variable que tiene un bit asignado. Claro, es una estructura de campos de bit, ¿sí? Que tiene una variable que se llama B0, que tiene un bit. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo bueno, ¿no? Entonces, ahora tengo un bit para cada cosa. Un bit para cada cosa. Ahora, ¿cómo hago yo para pegarle? ¿Cómo hago yo para pegarle un char? ¿Cómo hago yo para pegarle un char a esto? Yo voy a tener un char, yo voy a tener vamos a poner así, yo voy a tener el char, digamos, del A, ¿sí? Que va a ser el 42, digamos. Ahora, ¿cómo yo puedo decirle, bueno, igualar esto con esto, para que después yo poder sacarle bit a bit el contenido del 42, el 42 de A? El contenido de A, ¿no se les ocurre nada? ¿Ninguna herramienta que hayamos visto? Una unión. Correcto. ¿Quién dijo eso?
Identify Yo yourself. soy del 1R5. Bueno. Metí. ¿Quién era? Sí, vos me dijiste que si te puedes meter o no. Me has preguntado. O estás más de canuto Claro, todavía. sí. Sí, sí, porque rindo después. Bueno. Entonces mandamos una unión. Entonces hacemos una unión byte char, por ejemplo, ¿sí? En donde vamos a tener un miembro que sea mi char, que va a ser char dato, y esta estructura, que va a ser una estructura anónima, y va a ser byte. Se va a llamar byte. Y vamos a cerrarlo. Bien. Y entonces vamos a crear acá, vamos a decir unión byte char. A este le tendríamos que haber puesto dato. Bueno, no importa. D. Vamos a ponerle D. Y entonces vamos a hacer que D punto dato sea igual a A. ¿Sí? Ahí le pegué al char con el char. ¿Se ve? Ahí dije, bueno, pegarle lo que tiene el char, pegárselo en A. Ok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, podría... Vamos a imprimir acá pata nomás. Vamos a imprimir cada uno de estos elementos. ¿Sí? Vamos a poner printf. Printf. %d. Porque, ¿qué pasa? Como tiene un solo bit, va a ser o 0 o 1. No hay forma. O sea, no puede tener otro valor que 0 o 1. ¿Sí? Entonces, es un entero. Bueno, pero en realidad estoy haciendo trampa. Es un 0. Entonces vamos a pegar. Vamos a poner %d. 4 bytes. Para que no se me haga muy larga la cadena. Y acá vamos a poner d punto byte punto. Y vamos a empezar a imprimir de izquierda a derecha. O sea que tendría que ser el B7. Entonces vamos a poner Y hasta el final. Vamos hasta el final. Ponemos P, P, P. Bueno. Ya lo arreglo. Y entonces esto va a ser el 6. Esto va a ser el 5. Y esto va a ser el 4. Vamos a copiar todo. Y esto va a ser el 3. Esto va a ser el 2. Y esto va a ser el 1. Y esto va a ser el 0. ¿Funcionará o no funcionará? A ver. Entonces en 42. Tiki. ¡Tarán! Y entonces ahí me imprimió el 42 en bit. ¿Lo ven? Amazing. Como tienen sus cámaras apagadas, yo no puedo verlos ahora si les gustó o no les gustó el truco. Bueno. Entonces, ahora que aprendimos a hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Podemos. Esto estaría muy lindo que se hagan funciones y bueno, ustedes lo tienen que hacer bonito después en el futuro. Entonces, vamos a traer lo del OR, lo de la máscara del OR. Y vamos a tener el GPIO con el más 8 y vamos a hacer esto. ¿Sí? Bueno, bla, bla, bla. Mucho. Vos te vas, ustedes se quedan. Y vamos a prender entonces el bit de la máscara, pero antes vamos a poner acá GPIO. Vamos a imprimir primero antes de la máscara y después de la máscara. ¿Sí? ¿Se ve que lo que hizo o no? O sea, cargo en dato, que así funcionaba. Cargo en dato e imprimo. Cargo en dato e imprimo. Acá este va a necesitar un arranque. Bueno, entonces tengo mi GPIO y la máscara. Y yo simplemente voy a aprender, voy a mostrar el GPIO nada más, ¿no? GPIO antes y después de la máscara. Ahí.
Estuvo bueno. Bueno, esto lo podríamos hacer ya que estamos. Vamos a hacerlo más prolijo. Vamos a hacer una función que se llame print bits, ¿sí? Que reciba un char. Que reciba un char, que sea... sí, vamos a llamarle B. O C. Listo. Entonces todo esto que está acá, que queda muy feo, vamos a ponerle ahí adentro. Y esto no hace falta desde acá, lo ponemos acá. Listo. Entonces, acá hacemos print bits, GPO. Ahora sí. GPO acá no vale nada. Era C. El dato viene por la función. Ahora sí. Quedó bonito, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Alguien que diga algo? Festéjenme un chiste. Spoiler alert, el TP11 es muy parecido a esto. Lo que tiene que hacer. ¿Algo más? ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Se entendió? O sea, yo entiendo, o sea, todo el marco teórico, el cómo funciona eso, pero no veo el uso que pueda llegar a darle esta herramienta. ¿Al operador de bit? Y pero yo te lo estoy Sí, o mostrando sea, acá. Yo te no, dije. sí, sí, o sea, eso es o sea, es un ejemplo teórico, pero no me puedo No, no, imaginar un no. programa que necesite hacer esto. Te devuelvo a decir esto. Necesitas prender un LED. ¿Sí? Si vos tenés una plaquetita que cuando pasa determinado evento, cuando se supera cierta temperatura, vos tenés que prender, no un LED, sino que tenés que prender un ventilador. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? Entonces vas a tener un if que esté todo el tiempo chequeando la temperatura de un sensor, que ya veremos después cómo se hace. Pero cuando esa temperatura supere cierto valor, vos tenés que prender un ventilador. ¿Cómo lo prendes al ventilador? ¿Cómo prendes el ventilador? Y está en un LED puesto en la GPIO, en el bit 3 de la GPIO. ¿Sí? Bueno, prendelo. ¿Qué sé yo cómo prender? Y hacerle una OR con una máscara con un 8. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es eso. Digamos, esto es lo más cerca que estás del mundo real. Porque con esto, con lo que vamos a ver en esta unidad, vos podés salir de la computadora. Vos podés interfacearte con el mundo. Vos ves un LED prendido, vos ves un ventilador prendido, vos ves un motor prendido. ¿Sí? Vos apretás una teclita, apretás algo, un sensor, vos tocas el sensor y lo calentás con la mano y te aparece te aparece en la pantalla. ¿Sí? Es lo más práctico que hay. Es lo más cerca de hacer algo práctico que vamos a hacer en el primer año. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entendí por qué usamos uniones. O sea, ¿por qué usamos una unión? Ujú. Para mostrar los bits. ¿Cómo hacemos para ver el qué bit quedaron prendidos? Esto fue simplemente repaso. ¿Cómo hago yo para saber qué bit está prendido del GPIO? Pensemos, ¿cómo hacemos? Y tenés que comparar uno por uno. Está bien, podríamos comparar uno por uno. Ahora cuando veamos, ahora vamos a ver una herramienta en un ratito y vamos a hacer esto mismo comparando uno por uno. ¿Sí? Eh, ¿Por qué usamos una unión? Y porque de verdad de todos los métodos es el más fácil. ¿Qué pasó? Yo tengo un char y tengo una estructura con campos de bit en donde cada uno de los miembros de mi estructura tiene un bit.
Entonces, si vos te acordás cómo era la unión, vos tenías en la misma posición de memoria que tenías un miembro, tenías el otro. En el mismo momento. ¿Sí? Entonces están como puestos así. Tiqui, tiqui. Entonces, todos los bits de datos van a ir a parar en estos 8 bits que tenemos acá, que justo son 8 bits. Y al ser una estructura, vos podés acceder a cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, B0 es un miembro de la estructura. Es un entero, sí. Pero gracias a campos de bits, yo le dije que tenga un solo bit de tamaño, ¿sí? Y acordate qué pasaba. Se ponía uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y como tiene un solo bit, y bueno, ese valor solamente puede valer 0 o 1. Bueno, y después lo imprimo. A ver, es un entero, ¿no? No es un bit, es un entero. Pero únicamente puede valer 0 y 1 porque tiene un ancho de un bit. Si tuviese el ancho de 7 bits, y entonces podría imprimir desde 0 hasta 127. ¿Sí? Pero yo le dije, no quiero que sean 7, yo quiero que sea de ancho 1. ¿Y entonces qué valores puede tener? Y 0 o 1 nada más. ¿Sí? Bueno, entonces al hacer esa unión, o sea, una unión con una estructura de campos de bit de tamaño 1, te permite mapear cada uno de estos bits en el char en cada uno de estos miembros. Cada bit de dato fue a parar en cada uno de estos miembros de la estructura, gracias a la unión. ¿Sí? Gracias a la unión y gracias a que la estructura yo le puedo dar el ancho. Y entonces ahora yo puedo imprimir los bits. Si no, no se puede imprimir los bits. Si no, no hay una herramienta. Printf no tiene un %b para imprimir los bits. ¿Sí? Yo quería imprimir los bits. Para eso es la unión. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, se podría haber hecho de otra manera. Necesitaríamos ahora la herramienta que vamos a ver a continuación en 5 minutos. Y vamos a hacer esto mismo sin la unión. Si me esperas un ratito. Es más complicado, pero se puede hacer sin la unión. Pero la unión es más fácil de leer. ¿Sí? Porque vos ves acá el byte, el bit 7. ¿Sí? Del byte, el bit 7 estás imprimiendo. Del byte estás imprimiendo el bit 6. Digamos, a la vista se entiende más lo que está pasando. ¿Sí? Está bien, tenés que saber uniones. Es el pequeño detalle. ¿Alguna duda del OR? Digamos, acá aprovechamos y metimos este spoiler. El OR, ya vieron lo que hace. Simplemente activa un bit. Teníamos este, el original era este. El original era este. Ahora tenemos este. ¿Qué pasó? Y activé el bit de la máscara. Gracias al OR. Porque los otros se mantienen. ¿Sí? Gracias a que 0 y 1 queda igual. Si es 1 con 0, queda 1. 1 con 1, queda 1. Pero 0 con 1 también queda 1. Por eso se aprendió. Este era el OR. Este. Entonces, pasamos. Hay otro operador que es el XOR. ¿Se acuerdan cuál era el XOR? Bueno, no sé si no lo vimos en informática. Me refiero si lo saben por la secundaria, si no vieron el XOR. El XOR es un OR, pero exclusivo. Por eso lo dijimos que el OR era si uno o el otro, o los dos, entonces se activa. En el OR exclusivo es solo uno de los dos. ¿Sí? Entonces, si uno es 1, si un elemento es 1 y el otro es 0, o si uno es 0 y el otro es 1, vale un 1. Pero no si los dos son 1. ¿Sí? Y entonces es como, hay muchos que lo consideran esto como un operador de paridad, para saber si es par, la paridad es par o no. Fíjense, tenés 0 y 0, son los dos iguales. ¿Sí? Bueno, el 0 lo puedes considerar par. Y acá que tenés, mirá, tenés 1 y 1. Es como que vos tenés acá dos elementos. Entonces, ¿cuántos unos tenés? 2. Bueno, es par. ¿Sí? Entonces es 0. Únicamente cuando es impar da un 1. O sea, solo un elemento. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es directamente si son diferentes.
Si son diferentes, da 1. Si son iguales, da 0. ¿Está? ¿Y para qué sirve esto? Y para lo contrario del OR. Esto te apaga el bit. Mirá. ¿Qué pasa si yo tengo una máscara? Entonces yo pongo un 1 en el elemento que yo quiero, y si hay un 1 en el otro lado, me la va a apagar. ¿Sí o no? Si hay un 1, me la va a apagar. ¿Y qué va a pasar si es 0? Oh, ¿qué va a pasar si es 0? ¿La va a prender? Se complicó. Entonces, es como que me cambia el estado. ¿Sí? Es como un toggle. Vamos a poner. Primero vamos a ver el ejemplo. Copiar OR a XOR. Veamos el mismo ejemplo. El simbolito es el angulito de tipo del exponente. Este. Entonces, si tenemos 77 y 42, únicamente se van a poner los que sean distintos en uno. Este es distinto, sí, este es distinto, sí, este es distinto, sí. Este es distinto, no, va al 0. Este es distinto, no, va al 0. Este es distinto, sí, va en 1. Este es distinto, sí, va en 1. Entonces ahí me cambió un poco, cambió 1, ¿no? 103. Se me apagó el, sí, se me apagó el del 8. Era 111, se me apagó el del 8. Y ahora vamos a poner el de las máscaras. Vamos a copiar el de la máscara. A ver dónde está. Copiar máscara. No. Pero en vez de poner máscara, no vamos a copiar el de mostrar bits. Mostrar bit. Mostrar bit. Este lo vamos a poner XOR. Y el otro era de OR, era, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el nombre para que quede bien. Mostrar bit. OR. Entonces, voy a mostrar XOR. Todo esto queda igual, queda igual, queda igual, queda igual. Y acá lo único que cambia es el XOR. Ahí está. Ahí está. Y ahí voy a decir, pero es lo mismo. Pero no, no es lo mismo. Le cambió el estado a ese bit. ¿Lo ven? Le cambió el estado al bit. ¿Qué pasa si yo tenía el 42? Vamos a poner acá. Y acá ponemos el 42. Y el 42 era con un 1 ahí. Ahí está. Con la misma máscara, lo apagué. Entonces, el XOR sirve para cambiar el estado. ¿Ven? Yo lo tenía prendido, le hice el XOR con la máscara y le cambié el estado. Entonces, el XOR sirve para cambiar el estado. Simplemente cambiar el estado. ¿Y cómo va para prenderlo? Solo prenderlo. Perdón, solo apagarlo. ¿A alguien se le ocurre? Vamos a poner mostrar bit. Vamos a copiar. No quiero spoilear porque si le pongo nombre, bueno, no. Vamos a ¿Cómo es la idea? apagarlo. Vamos de vuelta. Vamos a mostrar. Mostrar bit. Vamos al OR. ¿Sí? Tenemos el OR. ¿Qué hacía el OR? El OR simplemente me prendía un bit, ¿no? ¿Qué pasa si ya estaba prendido? Y El lo dejaba OR. prendido. ¿Eh? Lo dejaba prendido. Claro. Ahí está, prendido. Estaba antes y después del OR. ¿Sí? De la máscara.
lo deja prendido. No importa. Esto va a pasar muchas veces. Vos vas a tratar de prender un bit y ya estaba prendido. Bueno, no pasa nada. Queda prendido. ¿Sí? Con XOR le cambiás el estado. Esa es otra cosa. Entonces, para apagar todos, deberíamos copiar exactamente el mismo número, que tiene los mismos en el ¿Y qué caso que hacemos? planteamos. ¿Y qué hacemos? Y los comparamos Mm, con Eh, XOR. Más fácil. Ponemos todo en uno. Bien. ¿Y qué le hacemos? Tiene que haber una operación en bits. Me sale NAND, pero no es. Pero está bien lo que dijiste. Ponemos todo en uno. Salvo el bit que nosotros queremos. ¿Se entiende? Salvo el bit que nosotros queremos. Ponemos todo en uno y el bit que nosotros queremos en 0. Y ahí le hacemos una AND. ¿Y qué van a pasar con todo el resto de los bits? Y el que está aprendido, queda aprendido, el que está apagado, queda apagado. Porque como es contra un 1, el AND contra un 1, si es 0 quedan 0 y si es 1 quedan 1. ¿Lo ven? Entonces, con AND. No quería copiar, poner el nombre, mostrar el bit. Or, mostrar el bit. Vamos a poner and.c. Mostrar el bit. And. Entonces, ahora tenemos esto. Vamos a tener toda la misma máscara, pero claro, si yo le hago el AND acá, si yo hago el AND, ¿ven? Lo que digo, me quedó solamente ese. No, pero yo quería al revés, yo quería apagar ese y dejar todos los otros como estaban. Bueno, entonces, la máscara de 8, vamos a ponerle un guión bajo adelante por ahora para acordarnos de que es un complemento, ¿sí? Un complemento del bit 3, ¿sí? Entonces, no es 8, debería ser así. Que no está fácil ver qué número es. Pero sería un 255 menos un 8. Mira, está medio... Sí, está bien, ¿no? Sí. No, menos 8. 255 menos 8. Tendría que ser 247. Ahora les muestro a ver qué se puede hacer más fácil. ¿Qué pasó? No se llama más así. Ahora se llama... Está bien, lo apagó. ¿Y qué me está diciendo? Char, unsigned. Está bien, mala mía. Está bien, porque 247 me está diciendo, che, yo te lo tomo, pero acordate que si lo querés mostrar, es como que me lo está tomando, esto es para que no me dé warning nada más. Me está tomando el 247 en bits, vendría a ser, pero me dice, ojo que te lo voy a mostrar como un número negativo si me hace que haga un print por ciento de, ¿sí? Es eso lo que me estaba diciendo. Yo muestro igual si yo muestro el unsigned. Ahí está. ¿Ahí lo pago? ¿Ven? Bueno. Pero es un viaje hacer esto, porque esta vez era fácil, porque dije, bueno, le resté 8 y listo. Bueno, hay una manera más fácil, que es el operador que vamos a ver. Perdón, mostrar bit and... No, está bien, quería hacer. Vamos a copiar, vamos a negarlo. Hay otro bit que es la negación, ¿sí? Entonces vamos a copiar, mostrar bit and, vamos a poner mostrar bit not, el ejemplo del not, ¿sí? El not, ¿cómo es? Que es el complemento. Es la virgulilla de la ñ, que lo que hace es simplemente cambiar un bit de valor, ¿sí? Simplemente hace cambiar un bit de valor. Y lo que está bueno es que nosotros podemos decir, vamos al not. ¿Qué tal si dejamos la máscara como estaba? ¿Sí? Vamos a poner la máscara como estaba, que era un 8, ¿no? Porque yo quería la máscara desde 8, no me jodas. ¿Sí? Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 0, esto es... Epa. 0. Ahí está. Y ahora en vez de ponerle esto así, en vez de a la máscara, le sacamos el guión bajo, a la máscara le ponemos la negación adelante. ¿Está? Y entonces, ¿qué va a pasar?
todo esto me lo va a cambiar de signo. Los ceros los va a cambiar por 1 y los 1 los va a cambiar por 0. ¿Sí? ¿Se ve? Y entonces, de esa forma... Entonces, de esta forma, voy a poder apagarlo. Ahí está. Ahí lo apagué. Entonces, ¿cómo apago? Vendría a ser negando la máscara y haciendo un AND. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿por qué usábamos char? Porque estoy mostrando de 8 bits nada más. Ah, no. Porque No, capaz, esto funcionaba solo con char, por eso. no, funciona también con int también. Sí, sí, funciona con int. Nada más que no tiene sentido trabajar con números tan grandes, entonces usamos char y listo. Claro. Sí, 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 funciona para entero, para char, no importa. No importa el dato. ¿Sí? No importa el dato. Esto opera a nivel de bit. O sea, lo que importa es adentro del contenido. ¿Sí? Bueno. Operadores de desplazamiento. Y acá viene lo que estaba interesante, que decía, bueno, ahora podríamos tratar de hacer algo sin la unión, para que, ya que no estudiaron para el parcial uniones, entonces, bueno, hagámoslo con otra cosa que no sea unión. Que no queden dudas de que unión entra en el parcial, ¿no? Por las dudas. El operador de desplazamiento es el doble angulito, ¿sí? El doble angulito, ya sea para un lado o para el otro. ¿Qué es el desplazamiento? Vamos a ver eso, ¿qué es desplazamiento? Shift.c. Si yo, por ejemplo, tengo un char vamos a poner una char A igual a 8. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era esto? Teníamos acá 0, 0, 0, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ahí. Vamos a guardarlo en una variable char que se llame c, como siempre. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero correr, hacerle un desplazamiento de 2 lugares. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 0, 0, 0, 0. Y le voy a correr un lugar. Así. ¿Sí? Eso es un desplazamiento. Yo corrí el bit un lugar. Simplemente lo corrí. ¿Está? ¿Y cuánto me dio? ¿Cuánto es esto? 4. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos cuando veíamos las tablitas de los 0, los 1, la unidad 2, habíamos dicho que hacer un desplazamiento de un lugar a todos los bits correspondía a dividir por 2. ¿Sí? Entonces pasamos de 8 a 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos, si yo digo que C va a ser igual a, me corro un lugar. ¿Sí? Esto que ponemos acá puede ser una constante o una variable, me indica cuántos lugares me corro. El de cuántos lugares es el desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento, hablemos con propiedad. Vamos a poner porcentaje de. Sí. Entonces tiene que imprimir un 4. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, en vez de un 8, pongo un 10. El 10 es así. Y entonces el desplazamiento me tendría que dar así. ¿Sí? ¿Quedó corregido? Ah, porque el 10. No sé, ahí está. Entonces me tiene que imprimir un 5, porque esto es un 5. ¿Sí? Y si leo un 2, corre 2 lugares. O sea, el 10, esto que estaba así, corro un lugar y queda así. Corro otro lugar y queda así. Y está bueno, porque esto, ¿qué número es este? Es un 2. Y está bueno porque si yo, digo, es cierto, 10
Si lo divido una vez por 2 es 5. Si lo divido otra vez por 2, la división entera por 2, ¿cuánto era? 5 dividido 2. 2. 5 dividido 2, 2. Me decís, pero ¿y el resto? Y bueno, el resto se fue. Ese 1 que estaba ahí, pero que ahora ya no lo vemos más porque salió del byte. ¿Sí? Y entonces tiene explicación de por qué la división entre enteros pasa eso. Porque una división así se hace a modo de corrimientos. ¿Sí? Se hace con los shift. Y entonces si te queda resto, y chao, se perdió. La computadora internamente lo hace así. Quedan 2. ¿Sí? Se puede hacer corrimientos para el otro lado también. Se pueden hacer corrimientos para el otro lado también. Volvamos al caso de este. ¿Qué pasa si yo hago un corrimiento? Hagamos para el otro lado, de 2 lugares. ¿Qué pasa? Si yo hago el corrimiento, va a ir uno acá y el otro acá. O sea, tendría que terminar ahí, ¿no? Y si notaron, así como los unos, si llega a ver, se pierden por acá, de este lado aparecen ceros. ¿Lo ven? Se metió un 0. Hubo un corrimiento para el otro lado, pero no es que apareció un 1 ni nada. No, aparece un 0. Y entonces esto tendría que ser 8 por 2, 16. Este es el 16. No, este es el 32. Entonces, 2 corrimientos es 32. ¿Pregunta? Está fácil, ¿no? Simplemente se hace un corrimiento de los bits. ¿Qué puede pasar? Complicado. Yo tengo un número negativo. ¿Qué puede pasar que yo tenga un número negativo? Por ejemplo, este número. Podría poner. ¿Qué pasó, Matías? Bueno, este número, si yo no me equivoco, este era menos 128. Tendríamos que ir a mostrador de bits. Con esto prendido así, parece que sí que está menos 128. Sí, pues 128 y menos 128 era el mismo número. Sí, esto es menos 128. Menos 128. Y yo le hago el corrimiento de 1 o 2 lugares, por ejemplo, para este lado. Y esto la respuesta es decir, ¿y qué me va a dar? Digamos, la pregunta ¿cuál es? ¿Ingresa un 1 o ingresa un 0? ¿Se entiende, no? El problema. Ahora yo tengo un 1 acá. Lo lógico sería que vuelva a entrar un 1, porque es un número negativo. ¿Sí? Y si yo quiero mantener, si yo voy a dividir por 2, por ejemplo, que es positivo, y debería mantener el signo. ¿Sí? Entonces, dividamos por 1 primero. Dividir por 1, no me acuerdo qué hacer el compilador, pero debería ser algo así. ¿Sí? Y está bien lo que dice, ¿no? Menos 128 dividido 2, ¿cuánto da? Menos 64. Pero yo le dije que correr un lugar significaba dividir por 2. Y como dividir por 2, pero no por menos 2, por 2. Entonces mantiene el signo. Entonces debería haber quedado algo así. ¿Estamos? Entonces, ese tellecito que está en los slides, ¿sí? Es con o sin signo, no importa. El operando de izquierda se ve afectado por el corrimiento, el de la derecha indica cuántos bits del corrimiento. Ahí está el ejemplo, ejemplito. Y acá está el detalle que yo había agregado. Si se usa el operador de desplazamiento hacia los más significativos, ¿sí? Se correr hacia la izquierda, se agregan ceros a la derecha. Y cuando se corre desde la derecha hacia la izquierda, también se agregan ceros. Pero
¿sí? En caso de que sea un número negativo, pueden pasar dos cosas. Y eso depende, ahí está, depende de la arquitectura. ¿Sí? Se agregan 1, bueno, en mi caso vieron que se agregó un 1. ¿Sí? O se pueden agregar ceros también. Pero esto no tiene que ver con el estándar, tiene que ver con la arquitectura. ¿Sí? Bueno. Para ir terminando, faltaría ver la asignación. Todos y cada uno de los, de los operadores que vimos tienen su versión de asignación también. ¿Sí? O sea, este es como el más igual. Es un AND igual. O sea, cuando hicimos acá, vamos al OR, por ejemplo. A todos lo hizo. Al mostrar bits del OR. Cuando hicimos mostrar bits del OR, yo podría haber puesto así. ¿Lo ven? Ahí está. Este era justo, vamos a... Ahí está. Vamos a prender el bit. Ahí está. Y ahí estaba también, que esto estaba mal. Este era 22 y este era 2A. Y el mostrar bit de mostrar AND también tiene el AND. Tendría que haberlo hecho así. Para que les quede. ¿Es esto? ¿Sí? Queda modificado. Todos tienen el mismo ejemplo, así que... Bueno. Y ahora, lo que quería mostrar es cómo hacer, y con esto cerramos, cómo hacer para mostrar los bits usando la de parte del corrimiento. ¿Sí? Entonces, en vez de usar la unión. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Mostrar bit. Vamos a poner un bit genérico, vamos a poner con shift. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un unsigned. Se los hago así, ustedes después hacen la función. Si no, está todo regalado. Vamos a mostrar, por ejemplo, el 42, ¿era? Vamos a poner el 77. Vamos a poner 42, que me lo acuerdo de memoria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y vamos a crear una máscara. ¿Qué va a hacer? Vamos a poner una máscara como nosotros imprimimos, como se imprime en la pantalla desde izquierda hacia derecha. Vamos a arrancar desde la izquierda. ¿Sí? Y como yo no sé qué numerito es el de la izquierda, en realidad sí sé, pero vamos a ver unsigned para que se completen con ceros. ¿Cuál es el bit prendido? Si yo quiero solamente prender el bit de la izquierda, ¿cuál es? ¿Qué número es? Ya. ¿Está el tiempo? ¿El 32? No, te quedaste corto. O el bit Claro, el más bit, a la izquierda. el bit más a la izquierda es el 128, ¿no? El bit más a la izquierda es este, así. Quiero esto. Así. Y si tengo duda, le pongo un 0, un 80. 0x80. Ahí está. Si tengo dudas cuál es, bueno, pongo un 0x80. Este es un 8, ¿o no? Este es un 8, este es un 0, listo. 80. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy haciendo una comparación, voy a ir imprimiendo, comparando con esta máscara con esto, y después voy a ir corriendo. ¿Sí? Entonces, hago ¿cómo hacía yo para saber si estaba prendido o no? Con un AND, ¿o no? ¿Era así? Porque si lo que está acá arriba es un 0, devuelve 0. Más todos los ceros devuelven 0, quedan 0. Y si justo estaba prendido, da 1. Y solo este está en 1 y todos los otros dan 0. O sea que únicamente me voy a fijar en ese bit. O sea, es la parte del AND que era la parte de la comparación. Entonces voy a hacer un for igual a 0 y menor que
si arranco, tengo que hacerlo 8 veces. ¿Sí? Y más. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a imprimir. Printf. Voy a imprimir un % de pechuga. Pero voy a imprimir. Vamos a hacerlo en varios pasos para que no se pierda. Primero, voy a hacer el corrimiento. Voy a hacer el corrimiento de la máscara. De la máscara voy a hacer el corrimiento hacia este lado, ¿sí? Un elemento. Me muevo 1. O sea, eso lo vamos a hacer al final. Primero voy a evaluar este bit. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la evaluación que voy a hacer? Y directamente con un AND. ¿Sí? AND, mask. Listo. Pero eso me va a devolver, o tendría que meterlo en un if. Bueno, pero tenemos el operador terminal. Entonces, si es 1, quiere decir que tiene que imprimir un 1. Y si es un 0, tiene que imprimir un 0. Ahí. ¿Sí? Si esto es distinto de 0, todo lo que me devuelve, que en este caso sería la primera B va a devolver un 64, la segunda B va a devolver un 32, la tercera B va a devolver, y así va a ir devolviendo. Bueno, pero es distinto de 0. O sea, va a ser distinto de 0 si está prendido el bit, y va a ser 0 si está apagado el bit. Entonces, si es distinto de 0, quiere decir que va bien 1, entonces lo va a imprimir y plata. Y al final vamos a correrlo. ¿Y con eso está? Debería. 42. ¡Tarán! Sí funciona. ¿Vieron? Para los que no les gusta usar uniones, de esta manera está fácil. Entonces, si me paso un minuto más, entonces vamos a poner, vamos a hacer la función ahora sí, voy, print, bits, entonces va a ser un char C. Char C. Y vamos a, sí, esto tiene que ser porque la máscara está ahí, y todo esto también, y no es AS, RC, y bueno, y que también imprima un printf. Listo. Y acá simplemente pongo un print bits. ¿De quién? De A. Está. Listo. Y ahí lo pongo cualquier número que se quiera ahora. 77. Está bien, este sí era así, porque era el 64, y después tenía el 8 y el 4 y el 1. No me festejan ni un cheat. Tiene que hacer un ¡oh! Algo. No les gusta. Bueno, esta era la manera de hacerlo sin campos de bit. Para mí esta manera es más difícil de entender, un poco más difícil de entender, pero muchísimo más corto de escribir. No sé si lo ven. Evidentemente, el mismo programa, ¿cómo se llama? Mostrar bits. Y aparte toda esta chanchada de imprimir por cientos, 8% de, es una chanchada, pero está súper claro entender qué es lo que está pasando. Estamos imprimiendo uno por uno cada uno. ¿Sí? Y este es un poco menos claro, por suerte le pongo lindos nombres a las funciones. Es un poco menos claro, pero bueno, uno podría pensar, che, ¿y por qué arrancaste con el 80? Bueno, pero yo puse este comentario. Acá el comentario sí tiene sentido. ¿Sí? Acá el comentario sí tiene sentido. Y después simplemente voy imprimiendo uno a uno mientras que vaya detectándolo más. Bueno, ¿preguntas? Punto extra para no usar uniones. En la vida ahí hay veces que va a ser más difícil no usar uniones. Por ejemplo, en el TP5, como por ejemplo en el TP11. En el TP11 no te vas a poder escapar de las uniones. Está hecho para que no te escapes de uniones. Después quedará en vos si a la hora de imprimir el bit vas a querer imprimirlo hacia los bits o vas a querer imprimirlo con los campos de bit. Pero no te vas a escapar de una unión. Ya lo vas a ver. Y hay veces que va a servir y a veces que no. Pero bueno. ¿Qué más quedó en el tintero? Precedencia. Era importante.
se completa la tabla de presencia. Nunca más vamos a volver a ver esta tabla. O sea, no le vamos a agregar nada más. Acá ¿Esos son está. todos los operadores que hay en C? ¿O hay más? A ver, sí, son todos los operadores que dice. Son todos los operadores que dice. Fíjense que está el operador coma al final de todo, y después está un renglón arriba, están todos los de asignación, incluso los que acabamos de aprender recién, ¿sí? O sea, con ancho de bit y asignación. Y acá están, yendo hacia arriba, ¿no? El OR lógico, el AND lógico, y después está el OR de ancho de bit, el XOR, el AND de ancho de bit. ¿Y dónde está? Dentro de los operadores unarios está el complemento, que es lo que vimos recién. Y acá, esto no confundir, este es el operador de dirección de memoria porque es unario, y este es binario porque es el operador, digamos, AND de ancho de bit. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Y qué más, y nada más. Y los operadores de corrimiento que están por acá. En general, uno no hace macanas, y estas operaciones las hace solitas para que quedan bien fáciles de interpretar, y entonces no va a haber problema de presencia. No debería haber problema de presencia. Si empiezan a juntar todo y se hace empezar a hacer chanchada, lo que se soluciona con paréntesis. ¿Sí? Generalmente, aunque estén bien las precedencias, uno pone paréntesis para no equivocarse, porque acá ya estamos hablando de hardware. No digo que se vaya a quemar nada, o capaz que sí, ¿sí? Pero entonces lo hacemos bien prolijo. Preguntas y cerramos. ¿Algo más? Y después que viene, Raspberry Pi. La semana que viene arrancamos con la Raspberry. Cuando definimos un campo de bits, eh, ¿el tamaño de bits puede ser 0? El que vos escribas, esa es la discusión que tenemos. Vos podés escribir un 0, sí, podés escribir un 0. Pero el 0 significa que la estructura del campo de bits se va a completar y se va a alinear a la siguiente palabra. No, digamos, no puede haber en el estándar 0.99, no puede haber un campo de bit que tenga 0, literalmente 0. ¿Sí? Ok. La diferencia, o sea, cuando en los slides yo aclaré eso, mejor dicho, aclaré lo de los slides. En una parte que me había dicho alguien, Matías creo, del otro curso, me había dicho, no se puede, había una parte que decía, no pueden tener campo de bit tamaño 0, y después en otro lado dice, sí puede ser 0. Hay una diferencia ahí. El ancho no puede ser 0. ¿Sí? El ancho no puede tener de tamaño 0. Pero sí puede escribir 0, pero es un código para el campo de bit que significa que va a alinearse el siguiente elemento en la palabra. ¿Se entiende? Como que escribir el 0 no es que es un ancho, sino que es el código para que entienda que se tiene que alinear el siguiente, tiene que estar alineado. Eso es lo que pasa. Se llamaba, ¿cómo era? Padding o algo así. El padding, exacto. Es el padding. Y en realidad, cuando ponen 0, tiene que ser anónimo. No puede tener nombre.